Y me parece tema trascendental de esta semana, de esos temas que no hay que ni hablarlos, pero bueno, hay gente que cree que la Tierra es plana, y vos cómo le explicás que la Tierra no es plana, que todos son en forma de esferas, pero hay gente que cree que la Tierra es plana. Hay gente que le han hecho creer que las vacunas son malas, y en realidad nosotros, la humanidad, gracias a las vacunas, gracias al agua potable, gracias a la pasteurización de la leche, y quizás me debe quedar alguna otra cosa más, seguramente uno podría decir algún antibiótico, como fue Fleming con la penicilina, la humanidad hoy somos lo que somos y llegamos hasta acá sin tener, como era en otras épocas, que el que vivía 40 años era para festejar, ¿no? Y se tomaban bebidas alcohólicas. En la Edad Media nadie tomaba agua porque tomabas agua y te morías, o sea, tomaban cerveza, la bebida general para todo el mundo era la cerveza fermentada, ¿no? Porque era lo más sano que había. El agua, si estaba contaminada, podía llegar a morirte, ¿no? Bueno, en la Argentina es increíble. El Congreso de la Nación, Cámara de Diputados, una diputada del PRO, del Chaco, de apellido Quirós, hace un evento antivacunas, que es muy interesante porque en un reportaje anterior que le hacen, le preguntan, ella que es ganadera en el Chaco, si vacuna contra las tosas, y agárrese, no, pero eso lo hacen los veterinarios, como que, bueno, vacunar contra la fiebre aftosa, bueno, está bien, se desentiende, pero no hacen falta las vacunas con un show de un tal El Hombre Imán que había hecho el mismo show por televisión, un solo problema, que lo había hecho en el 2015, 2017, cuando todavía no teníamos ni COVID, ni pandemia, ni nada, y teóricamente ella lo presenta como que este señor, El Hombre Imán, por vacunarse contra el COVID. Yo ya la tengo en línea, que ahora me la reencuentro después de unos cuantos años. Era una niña muy estudiosa, estaba doctorando, y la verdad era muy seria, tenía mucha información en ese momento, y me refiero a la bióloga, ahora doctora en biología, con estudios postdoctorales en Estados Unidos, me refiero a Natalia Ferresini. En aquel entonces, cuando algunas cosas se ocultaban y había todo un grupo ahí vinculados a alguna asociación que, bueno, ahí tenían un clima de demasiada empatía, por llamarlo de alguna manera, con Alberto Fernández, y algunas cosas estaban bien y otras las ocultaban. Ella casualmente dice, la cuarentena es la salida más efectiva hasta que haya una vacuna, eso era mayo del 2020, y dice, hay en el país 26 nuevas cepas, que ese era el bombazo de ese momento que, bueno, si pasa, pasa, era para la información oficial, como ocurrió y ocurre en otros lados del mundo, y más cuando hay guerra. Pero ahora estamos en la Argentina con esta diputada Quirós, al borde del disparate. El presidente de la Cámara, el diputado Menem, avaló que se hiciera el evento. Las distintas asociaciones le mandaron una carta a Menem que esto no lo hiciera, de la barbaridad que era, pero siga, y Quirós hizo este payasesco evento con el cuento de que, si me vacuno, me puedo convertir en el hombre imán. Un truco de alguien que hace años que vive con ese truco, haciendo ese show del hombre imán, ¿no? Tremendo. Ya la tengo acá, Natalia Ferresini, que ahora es doctora en biología, que decía en el Hospital Monte Sinaí de Nueva York. Y ella, cuando hablábamos en aquellos años, me decía, estoy haciendo el doctorado buscando una vacuna contra el virus Epstein-Barr. Bueno, buscaba la inmunidad contra ese virus. Y en Estados Unidos trabajó nada más y nada menos que en hantavirus y una cosa que se llama monkeypox, que no tengo la menor idea. Natalia Ferresini, muy buenas tardes, gracias la verdad por estar
en contacto y gracias por salir en este momento que parece hay que explicar lo que no habría que explicar, ¿no? De la importancia y la utilidad de las vacunas. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias a vos por comunicarte. Sí, totalmente, o sea, tenemos que salir a explicar de cero cosas que eran, no sé, Vox Populi, conocimiento general de hace por lo menos 100 años. Increíble. Bueno, ¿y qué? Digo, voy a arrancar así. Mucho la... Hola, sí, Sí. te decía, digo, bueno, ¿y qué? Digo, a ver, ¿qué le decimos? Digo, vos sos una profesional, sos una especialista, sos una investigadora, digo, ¿qué le decimos a la gente contra esta locura que hay gente que la cree? Hay mucha gente que lo cree, yo creo que es parte de una manipulación de la comunicación y también de una ignorancia que uno no tiene por qué saber todo, no tiene por qué ser especialista, pero sí hay que reconocer que no toda opinión vale lo mismo. Si vos estás hablando con un médico, estás hablando con un científico, estás hablando con un especialista en algún tema, está bien tener opiniones, pero hay opiniones que están basadas en datos, en años de estudio. Yo le voy a explicar a un plomero cómo venir a hacerme la obra en mi casa. Yo no tengo ni idea, entonces yo podré tener una idea, pero hay que saber con quién uno habla. Respecto a esto, hay muchas cosas que están ahí. Esto empieza fundamentalmente la pandemia bajo la excusa de que las vacunas no estaban probadas, lo cual no es cierto. Todas esas vacunas fueron probadas. Es más, la gran mayoría de esas vacunas que fueron para COVID, en realidad eran plataformas que se usaban para otros virus que llevaban un montón de años de pruebas, que se adaptaron al COVID. Y entonces, teniendo eso, las sociedades regulatorias, la FDA, la ANMAT y OTI, la de Europa, lo que permitieron fue hacer como susceptivos los casos. Hoy en día las pruebas, una etapa clínica, después se presentan los resultados, una etapa 2. Acá lo que se hizo fue hacer la 1, la 2 y la 3 secuenciales e ir conectando la información en simultáneo y presentándolo. Eso permitió que en un año o menos tuviéramos vacunas. Es un tema regulatorio, no es un tema de pruebas. De hecho, las pruebas se fueron haciendo incluso acá en la Argentina. Acá hubo como 5.000 y pico de participantes para la Pfizer, no sé cuántas para la AstraZeneca. Las pruebas existen. La gente dice las pruebas. La vacuna que no tiene pruebas era la de la recuerda. Que la probó un tipo con un niño, dijo, a ver, vamos, ¿qué pasa si te pongo esto de la vaca? Después te inyecto la viruela y el niño sobrevivió y dijeron, habemos vacuna. Luego de esto se formula la vacuna y se hace un montón de avances al respecto. Pues estamos hablando de hace, no sé, un siglo, 2 siglos atrás. Y la gente se daba la vacuna igual. La viruela se erradicó y hoy en día no tenemos viruela gracias a todo el proceso. Incluso con esa viruela no tenemos un montón de otras enfermedades o no tenemos porque no están volviendo. Tenemos el caso de la sífilis que está corriendo en la población, tristemente en la población joven, adolescente. Tenemos casos empezaron a aparecer casos de varicela, otras en los chicos que desde el 2015 que hay vacuna y es parte del calendario. Aparecen un montón de enfermedades que se veían que estaban bajo control y llegamos a la triste noticia que en el país el 55% de los niños que entran a primer grado no tienen completo el calendario de vacunas. Increíblemente una pésima noticia. Digo, ¿y cuánto tienen que ver en esto los distintos niveles de gobierno, ¿no? Esa es el gobierno nacional también, porque a veces vacunas, hasta en algún momento hubo hasta municipios que compraron vacunas. Hoy, ¿cómo estamos? El gobierno es el principal responsable porque esto es una política pública histórica de la Argentina que todos los gobiernos hasta ahora, o sea, yo tengo mi ideología política, pero todos los gobiernos hasta ahora han mantenido la política de vacunación. Se mantuvo durante el macrismo, se mantuvo durante el menemato, la política de vacunación en la Argentina fue una de las pocas políticas que se mantuvieron, se han hecho campañas todos los años, y también se entiende que la prevención es más barata. O sea, desde un punto de vista de cómo cierran los números, la prevención es siempre mucho más barata salir a curar a la gente.
que llenara los hospitales, que colapsara los sistemas de salud, o que tener, no sé, filas de pacientes que fallecen o que entran en estado grave. Es mucho más caro mantener pacientes en una unidad de cuidados intensivos que lo que es pagar una vacuna. Entonces, la política que falla, o sea, lo primero que falla acá es el Estado, que no tiene una sola política pública, que no se ha hecho una sola campaña de vacunación, ni de concientización. Y otro problema, que esto mucho en la Argentina era un país que no tenía tanto esto, pero ahora empezó a crecer mucho, es el tema de las iglesias evangélicas, cuya idea es la fe nomás te va a curar de todos los males. De hecho, parte de este show antivacunas que vos mencionabas es parte de una cuestión que viene de la mano de las iglesias evangélicas, que son antivacunas, que son terraplanistas, que son antiderechos de las mujeres, tienen varios aspectos. Y esto se ve también en Estados Unidos. Es exactamente el mismo sistema hecho, copiado y pegado en los Estados Unidos, que están en una situación bastante similar, con un montón de gente antivacunas. De hecho, vos mencionabas en tu introducción lo de la leche pasteurizada. En Estados Unidos hubo ya varios casos de niños pequeños que fallecieron porque la gente no toma leche pasteurizada, porque ellos dicen que la leche cruda, como le dicen sin pasteurizar, es mejor. Y han muerto esos niños, porque claramente esa leche no está en condiciones no es apta para consumo humano. Estamos viendo un retroceso muy importante en lo que es políticas de salud. Por supuesto, afecta primero a las gente de bajos recursos, porque son las que no tienen acceso. Muchas veces tenés que movilizarte, tenés que ir y pedir, tenés que ir a la salita. Cuando uno tiene una prepaga, en general esas cosas están cubiertas. Pero tarde o temprano nos afecta a todos. Y nos afecta a todos porque lo importante de las vacunas es el efecto rebaño. Vos necesitas un 80% o más de personas vacunadas para que aquellas personas que no pueden vacunarse, sea pacientes inmunocomprometidos, personas que por la avanzada edad ya no pueden, o tienen cáncer, o cualquier cosa, esas personas que efectivamente no pueden vacunarse, porque su sistema inmune no está listo para recibir una vacuna, necesitas que el resto sí, para que les funcione como escudo frente a otros. Si tu escudo cae, lo primero que vamos a ver es todos los pacientes que están inmunocomprometidos o que están graves, entre ellos los niños y los adultos mayores, van a ser los primeros en caer. Acá para el 2026 está lo que se ha presentado como nuevo tablero de vacunas. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué opinión tenés? La verdad es que no lo pude ver en detalle. Estuve más siguiendo la triste historia de las antivacunas. No sé si se agregaron nuevas vacunas o en realidad lo que está en debate, me parece ahora, es quién tiene que financiar esas vacunas. Parece que lo que en realidad esta diputada no quiere decir es que su problema no es que ella sea antivacuna, porque yo estoy segura que tanto ella como sus hijos y sus nietos deben estar todos vacunados. Acá el problema es que lo que nadie quiere decir a viva voz es que no quieren que el Estado cubra eso, porque no creen en los derechos de cobertura universal. No quieren pagarte a vos tu vacuna, entonces quieren que vos vayas y te la pagues vos si podés. Y el problema de eso es que es altamente eugenésico, o sea, el que tiene plata morirá, y el que tiene plata no. Pero falla, porque de vuelta, si vos no tenés una inmunidad de rebaño, aunque tengas plata, estás en problemas. Podés estar en problemas, porque tener plata no te defiende de cuestiones que son superiores como el envejecimiento, no te defiende de cuestiones que son superiores como tener un problema de alguna enfermedad que te deteriore la inmunidad. Entonces, esto afecta a todo el mundo. De vuelta, como dije primero, los pobres van a caer primero, vamos a decirlo así en criollo, pero va a afectar a todo el mundo. Y es muy, muy grave y muy serio, porque la Argentina siempre tuvo una tradición en salud que fue admirable a niveles, te diría que equiparables a Europa y a países muy desarrollados. Nosotros hemos tenido históricamente un calendario de vacunación súper amplio y
todas las veces que surgieron cuestiones nuevas, como te digo, el calvario, la varicela, cuando apareció la vacuna del HPV, cáncer, incluido para niños y niñas menores de 11, y después se fue ampliando periódicamente. Digo, nosotros tenemos un calendario de vacunación y una salud pública de vanguardia en el mundo. Y hoy en día estamos viendo como eso se viene abajo, la gente repite mensajes que no tienen ningún sentido. Bueno, a mí no me pasó nunca nada. Bueno, no te pasó nunca nada porque casualmente estás vacunado. Claro, sí. Sí, yo soy, voy a decir así, yo soy de esa época que te daban, ahora sé que cambió, era la famosa Sabina oral, te ponían esa gotita y te daban un terroncito de azúcar cuando eras muy nene por lo amarga que eras, ¿no? Por lo amarga que eras. Claro, y nosotros... Pero antes de eso era muchísimos niños y niñas habían tenido la parálisis, no me acuerdo exacto el nombre, ¿no? La poliomielitis, exactamente, que andaban con esos aparatos feos para caminar, pobrecitos, ¿no? Digo, pero bueno. Mi tío, un hermano de mi papá, en la segunda oleada, que fue la oleada del 50 y pico, acá en la Argentina, ellos estaban veraneando en Mar del Plata y mi tío se contagió de polio y quedó con un brazo, el brazo izquierdo, completamente inmóvil, inmovilizado, paralizado. Fue un desastre. Llegar de la vacuna vino acá en Argentina y además de hecho que fuera oral que permitía que la vacuna bajara un montón, no necesitara refrigeración, digo, mucho avance, erradicó la polio. Pero no es que erradicó la polio no existe más. El virus existe. Hay reservorios de otros virus que existen, que nosotros trabajábamos cuando yo estuve en Estados Unidos. Trabajamos con algunos de esos virus, que son los virus 77 y 71, que son de la familia, están en la naturaleza, siguen estando ahí, y lo que nos está protegiendo en este momento es que todas las generaciones, hace 50 años, estamos vacunadas. El día que las vacunas no estén más, los virus vuelven. Si no es ese, será uno lo que ahora estamos protegidos por las vacunas. Te pregunto esto porque sigue circulando, alguna provincia como Formosa dio una alerta. ¿Cómo estamos hoy con el COVID? Bueno, el COVID medio como que se convirtió en algún punto en la gripe, en el sentido que sigue en circulación. Con las variantes ahora son, digamos, de mucho contagio, pero de baja peligrosidad, salvo que seas, un paciente de riesgo, ¿no? Un paciente con... por supuesto, hay lugares, yo de vuelta estuve en Estados Unidos, la vacunación contra el COVID en Estados Unidos fue paupérrima, fue tristísima, mucha gente sin vacunar, y en Estados Unidos nunca dejó de circular. Acá tenemos brotes específicos, lugares, y lo que termina pasando es que este virus empieza a circular tanto, a acumular tantas mutaciones, que afortunadamente para nosotros, el hecho de que la gente también esté vacunada, acá en la Argentina mucha gente está vacunada, hay varios tipos de vacunas dando vueltas, y se mantuvo una presión muy fuerte hacia la vacunación, campañas muy extensivas de vacunación, y eso en algún punto también hace que uno pueda contagiar. Hay que diferenciar. La vacuna del COVID, en su mayoría, no es para que uno no se contagie, estaban pensadas para que el uno se contagiara y los efectos fueran mínimos. Y por eso se enfermó, pero no terminó en ese momento, murió. Y en otros países, de vuelta, por ejemplo, Estados Unidos, que tengo cerca, tenían jardines frigoríficos en la puerta de los hospitales porque los muertos eran tantos que no daban hasta las flores. Entonces, ¿puede seguir circulando el COVID? Sí, probablemente sí, circulando con cepas más atenuadas, si se quiere, pero una de las cuestiones que hizo que nosotros no tuviéramos esos problemas, además de la cuarentena en un principio, que yo entiendo que fue muy difícil desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico, nunca es fácil, y creo que tendríamos que haber hecho o tomado otras medidas del gobierno para facilitar la vida de las personas durante la cuarentena. Eso también hizo que se retrasara muchísimo
el inicio del contagio, y hubo mucha gente que en el peor momento del mundo de la pandemia, acá no tuvo tantos contagios. En algún punto es tratar de frenar el sol con la mano, ¿sí? No sucede, es una pandemia mundial, la gente se contagia, pero el índice de muertes, sobre todo en el principio de la pandemia acá en la Argentina, fue mucho menor que en otros países que no tenían establecidos ni periodos de cuarentena, ni de cuidados, ni de aislamiento social. Te pregunto esto, de Estados Unidos, ¿qué te trajiste de ese postdoctorado? Digo, ¿qué cosa, Natalia, podés decir, uy, wow, qué bueno esto que aprendí, que aprendí? Bueno, una de las cosas que me traje fue la vacuna de la viruela puesta, porque trabajamos con monkeypox. Monkeypox Eso, fue la viruela ¿y qué es el monkeypox? que empezó en Europa y de Europa migró a América por del lado de los Estados Unidos. Y hubo un par de casos acá. En Estados Unidos, en Nueva York, estaba estallado. Cuando yo llegué en el 2022 estábamos en pleno brote. La viruela del mono, eso es el monkeypox. Sí. Trabajamos un poco con parte de que te permitieran trabajar con la viruela del mono, que trabajábamos en laboratorios de bioseguridad, o sea, no se podía trabajar tan simplemente, era ponerte la vacuna de la viruela, porque se descubrió que si tenías la vacuna de la viruela, si bien no es específica, un poco te protegía de la parte más fuerte, digamos, de la enfermedad. Así que me traje una vacuna que no tenía, creo que soy la única de mi generación que la tiene, porque yo nací en el 89 y la vacuna de la viruela se había dejado de dar en el 80. Y después lo que me traje es muchos contactos con mucha gente y muchas cuestiones muy interesantes que se hacen en el mundo. La verdad que es una ciudad muy cosmopolita, Nueva York, y la mayoría de mis compañeros de trabajo eran de otros países. Y temas de laburo muy interesantes y también en algún punto que en todos lados te cuestionabas, y las cuestiones presupuestarias, si bien obviamente imagínense que los problemas de con el presupuesto nosotros que tenemos la ciencia. Pero bueno, toda esta cuestión de cómo cambian las políticas, yo llegué con el cambio de gobierno, viví el cambio de gobierno hacia Trump y todos los problemas que eso trajo a nivel financiación de la ciencia y programas caídos y muchos problemas, pero sobre todo la cantidad de grupos de trabajo y la cantidad de ciencia de calidad que se hace alrededor. Y es una preocupación de la comunidad científica mundial el tema de la vacunación, desarrollar nuevas vacunas, y el orgullo inmenso de haberme enterado que se aprobó la primera vacuna de tratamiento, no es una vacuna preventiva, es una vacuna de tratamiento acá en la Argentina para uno de los casos de melanoma, que es el cáncer de piel más agresivo. También es eso, no solo lo que me traje, sino lo que me llevé, que era un orgullo grande que no me entraba en la habitación, de ser lo que eso significa, porque hay que pensar que esta gente que desarrolló la vacuna ahora lleva 30 años trabajando en un país que es muy difícil planificar a largo plazo, que ha vivido recortes, imagínense, en el 2001 recorte presupuestario, ahora recorte presupuestario, y esa gente persevera y sigue trabajando, a veces con sueldos que son de miseria. Yo sé lo que están cobrando mis compañeros en el CONICET, es un sueldo de miseria. Compañeros, las que fue mi jefa, mis compañeros más grandes incluso que yo de trabajo, que son científicos de carrera y están ganando sueldos que son una lágrima, y todo eso que termina en un tratamiento para una de las cosas más peligrosas y más agresivas, que uno de los cánceres más agresivos, que es el melanoma, que puede terminar muy mal. Así que nada, porque uno piensa que las vacunas son solo para virus y bacterias, pero también hay vacunas de tratamiento. Así que bueno, nada, la verdad que me traje muchos contactos, me traje muchas experiencias y mucho conocimiento, pero también yo llevé muchas cosas. Tuve la fortuna de que mi jefe acá, que también es argentino, entonces era como una convivencia muy linda dentro del laboratorio. Pero bueno, nada, esto, ¿no? Ciencia avanza, pero por algún motivo hay muchas voluntades empujando a la gente a mirar para otro lado.
Y hoy en día tenemos las herramientas y los conocimientos con las cuales hace 50 años no se podría haber ni soñado, y la gente no lo ve. No lo ve, y yo creo que es intencional, hay intenciones políticas detrás de esto, no que la gente necesariamente sea toda necia. Me parece que tenemos que hacer mucha más divulgación, tenemos que explicar mucho mejor, y por supuesto que si tenés personas públicas y políticas que hacen campaña en contra de las vacunas, en contra de cuestiones que son de sentido común, más o menos, es muy difícil. Natalia, te pregunto, bueno, tu tesis era sobre el virus Epstein-Barr. ¿Y cómo te fue con eso? Porque si te doctoraste es porque algún resultado llegaste, y el resultado positivo era la inmunidad contra ese virus. La idea era analizar qué pasaba con la inmunidad de los pacientes pediátricos, sobre todo, porque la presentación, la gente conoce al virus de Epstein-Barr como el virus de la mononucleosis, es el que produce la mononucleosis. Nosotros acá tenemos, en Argentina, tenemos una presentación de pocos casos de mononucleosis en la adolescencia, porque en general tenemos una infección primaria muy temprana. Los pacientes muy chiquitos. Epstein-Barr es de la familia de los herpes, es como el herpes simplex, es un virus que está muy distribuido por el mundo, pero hay casos en los cuales está asociado con el desarrollo de linfomas y cáncer de la sangre. Entonces la idea era ver qué rol cumplían algunas partes de la inmunidad. Y bueno, tuvimos algunos resultados interesantes. Por supuesto, las cosas no son siempre, uno quisiera que fuera una respuesta única, y en general son de muchas variables todas juntas. El equipo de trabajo sigue trabajando, investigando otras líneas, otras células, otro tipo de asociación con el cáncer y de distintas manifestaciones del virus. Así que bueno, salió un par de publicaciones y salió también mi posibilidad de defender mi tesis. Defendí la tesis en el 2022 porque me agarró la pandemia en el medio, y en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, y después de eso me salió la posibilidad de ir a trabajar a Estados Unidos. Así que si hay algo que debo a las políticas de este país es mi educación entera, porque desde la salita de 3 años hasta el doctorado yo hice todo en la salud, todo en la educación pública, así que la verdad que muy orgullosa. Lo que más me lleva es eso, toda una trayectoria en la educación pública que genera profesionales de todos los ámbitos en este país. Y bueno, hay algunas publicaciones, hay algunas que están en el tintero, pero bueno. Che, ¿y laboralmente cómo estás? Porque yo me acuerdo que vos dabas clases de secundario, mientras hacías hospital, investigabas, estudiabas, dabas clases de secundario para poder morfar. Y bueno, sí, un poco la historia fue esa. Yo me estuve 2 años en Estados Unidos, nuestro laboratorio fue uno de los que sufrió los recortes de presupuesto allá. En ese contexto me volví en octubre del año pasado, y ahora trabajo con algunos compañeros que me quedaron de allá, trabajo para afuera. Que bueno, el contexto en el que yo llegué, los ingresos a CONICET y demás están muy complicados. Y sigo dando clases, ahora estoy dando clases de manera particular, pero bueno, con la idea de empezar en secundario ya para el año que viene. Me tomé un año también de relajación porque se trabaja muy fuerte, muy intenso, laburaba muchísimas horas. Pero bueno, sí, con la idea de seguir en la docencia, de devolver un poco de todo lo que recibí durante el año. Y bueno, vamos a ver cómo arrancamos el 2026. Para cerrar, el mensaje que gustes darle, en este caso a los vecinos y vecinas de La Plata, a la ciudadanía en general, en esta locura que estamos viviendo de no vacunarse, ¿no? Donde encima acá en La Plata tenemos a una de las principales, voy a decir así, perversas, una de las principales perversas antivacunas, que es esta increíble, esta doctora homeópata, ¿no? De apellido raro, ya me va,
que se hizo famosa, bueno, mira vos, se hizo famosa por darle en su momento una nota a Nicole Neumann, hablando de una falsa pandemia, un disparate. Me refiero a Brandolino, que es candidata desde hace años en las listas de Cunio, ¿no? Increíble, increíble. Bueno. Para todo el mundo, los argentinos, argentinas, y en particular para los habitantes y las habitantes de La Plata, la información está, hay que saber buscarla, pero está, hay mucha información. Nosotros tenemos el Ministerio de Salud y todos los hospitales liberan reportes epidemiológicos donde uno se puede enterar de la cantidad de casos, la severidad, las ciudades que estuvieron afectadas, de cada una de las enfermedades, que los reportes epidemiológicos son reportes periódicos. El CONICET tiene sus papers y sus trabajos subidos a la página, son de libre acceso. A veces no se puede leer todo, pero muchas cosas están traducidas al castellano, no hace falta leer en inglés. Hay un montón de bibliografía, hay un montón de gente que hace comunicación y que se dedica a la divulgación científica. Tenemos excelentes divulgadores científicos. Y ante la duda, vayan al médico, hablen con los médicos, todos les van a recomendar vacunación porque saben lo que es, todos los médicos y todas las personas saben lo que es, están en el medio de un caos de pacientes que se enferman y sobre todo que se mueren de enfermedades prevenibles. Así que infórmense y cuídense. La mejor manera de cuidarse, la mejor manera de cuidar a nuestros hijos es vacunándose, es usando preservativos. Entonces vamos a tener relaciones hasta que también conozcamos a esa persona. No puede ser que tengamos pibes de 20 años con sífilis, que es una enfermedad del siglo XVIII. Y bueno, cuidarse también es eso, mantenerse informado y no caer en la respuesta fácil. A veces la respuesta fácil es tentadora, pero hay que ocuparse, hay que hacer esto. Los niños necesitan estar vacunados, sus sistemas inmunes no están preparados, el de nadie está preparado, tiene un estímulo correcto, las vacunas son ese estímulo correcto, así que eso, cuidémonos, porque si no vamos a tener tiempos muy oscuros por delante. Natalia Ferracini, muchísimas gracias por tu tiempo, gracias por esta nota, lo mejor, y bueno. Vos cuando quieras. Es muy loco, ¿no? Que hacer patria significa que tengas que hacer cosas colaterales que seguramente te deben de gustar dar clases, pero uno debe suponer que alguien que viene becada 2 años en Estados Unidos haciendo un postdoctorado ingresa al CONICET y tiene un lugar en los principales hospitales públicos, ¿no? Pero bueno, es la Argentina. Gracias, lo mejor. Así pasaba Natalia Ferracini, doctora en biología, especialista en epidemiología y en esto, y en temas de vacunas.